Análisis del capítulo 1155 del manga de One Piece. Como portada se nos regala un color spread que tiene a Luffy y Usopp como protagonistas. Lo que me llamó la atención es que la recompensa de Luffy en modo Nika está allá al fondo como en un gran espectacular. Y Oda cometió un error. Olvidó dibujarle su tatuaje a Nami. El capítulo comienza con la reunión entre Roxy Xebec y su tripulación con el joven Loki. Loki responde a las preguntas que Xebec le hizo en el capítulo anterior diciéndole que efectivamente está en Elbaf, pero que su padre no se encuentra, anda en una expedición. Y Loki está realmente sorprendido, no por las preguntas, sino porque está observando humanos por primera vez. El capítulo comienza y esto sí ha demostrado ser mucho mejor persona que Astrid, la madre de Loki, ya que al verlo comenta, es lindo, a pesar de estar viéndolo con sus ojos descubiertos. Y es que realmente sí es muy lindo, véanlo, está pachoncito, dan ganas de abrazarlo. Xebec, al descubrir que está frente al hijo de Harald, empieza a maquilar un plan. Tras preguntarle su nombre, le da una orden directa. Volverás a casa y buscarás a alguien que pueda contactar a tu padre. Se le debe informar que su hijo Loki está gravemente herido. La intención de Xebec es obligar a Harald a regresar a Elbaf. Y como claramente lo puede observar herido después de semejante caída, pues él dice, ay, si le avisan al rey exagerando un poquito va a volver. Pero Loki enfurecido cuestiona por qué debería obedecer a un simple humano. Y mientras prepara un poderoso golpe, exclama que su padre jamás volvería por solo saber que su hijo está herido. Así que sin titubear, Rox desenvaina su espada, la cual emite rayos por su poderoso haki y el narrador nos revela. La técnica de espada de Xebec era conocida por despedazar y destruir todo a su paso, como si fuera un gran martillo que disparase bolas de cañón. El golpe impacta de lleno en Loki, quien recibió un daño considerable y se queja del dolor. Xebec, sin mostrar remordimiento por haber golpeado a un niño, ríe mientras grita irónicamente, ¡wajaja! ¡Miren! Esto es malo, el pequeño Loki está herido. Y al saber ya Xebec espadachín, ahora tiene aún más sentido el nombre del barco de Kurohige, Saber of Xebec, sable de Xebec. Y es que su espada efectivamente es un sable, y esta arma se sabe históricamente fue muy utilizada por los piratas. A continuación se nos muestra un flashback de cómo Xebec conoció a Harald. Nos trasladamos de nuevo a Tierra Santa durante el Reveille de hace 56 años. 5 de los reyes han sido atacados y secuestrados. El culpable, un hombre alto vestido de negro. En la habitación de las flores vemos a Imu Sama. Y de aquí en lo adelante, si me refiero a Imu como ella, ya déjenme, no puedo, mi cerebro me traiciona. Imu comenta, la vida de esos reyes no podía importarle menos a Mu. Pero Imu no está sola, con ella se encuentra Gunko de hace 56 años, con la misma apariencia actual. Sobre Gunko, pues puede ser una de las damas de honor de Imu o su dama de compañía. Una dama de compañía era la asistente personal de una reina. Con frecuencia se trataba de mujeres de noble nacimiento, pero de un rango inferior a la que asistían. Hoy sabemos que Gunko es una Manmayer, por lo que la definición va muy acorde. O también podría ser una dama de honor. Tradicionalmente una reina gobernante tenía 8 damas de honor o una reina consorte 4. Eran doncellas, lo que significaba que nunca se habían casado y solía ser joven y miembro de la nobleza. Con esta información, ¿creen que Gunko sea la única o tendrá otras damas más? O tal vez servirle a Imu como asistente sean otras de las responsabilidades de los caballeros de Dios. Para nuestra sorpresa, quien le está dirigiendo la palabra a Imu es nada más y nada menos que el protagonista de este capítulo, Roxy Xebec, quien se encuentra allí en el cuarto de las flores, pero a una distancia bastante prudente. Rox no podría tener más aura, ya que lo vemos sentado, relajado, con pistola en mano, frente a la figura que realmente controla al mundo entero. Rox le dice a Imu, es obvio que no te importa la vida de esos reyes, pero aún así logré que todo Tierra Santa entrara en pánico, ¿no? El narrador añade, esta fue la primera y única vez en toda la historia de la humanidad que
que alguien había invadido Tierra Santa hasta la habitación de las flores, es decir, la parte más profunda de Tierra Santa. Aunque no se muestra mucho más de la reunión, se revela que Sebek se presentó con Imu como admirador de Davy Jones. Ya hablé de él en este video. Esta reunión con Imu es la carta de presentación de Sebek, ya que consciente de que no puede hacer nada más por el momento, jura que volverá y se marcha. Mientras se nos muestra esto, también vemos a Imu en una pose particular. Díganme, ¿ustedes ven un hombre aquí? Yo creo que esa pose es claramente una mujer. Después de ver eso, menos le puedo llamar de él. Sobre Davy Jones, en resumidas cuentas, sabemos que fue un antiguo pirata condenado por el mismo diablo a vivir en el fondo del mar junto con todos sus tesoros por avaricioso, incluso para ser un pirata. Y aunque Oda nos lo dibuja así en el SBS del tomo 38, claramente al ser mencionado por Sebek, este personaje es más importante de lo que aparenta. Leí un montón de comentarios que Davy Jones era Joy Boy. Este viejito no puede ser Joy Boy. No, pero sí un personaje más importante de lo que aparenta. Y también recuerdan a Nolan el mentiroso. Recuerden que el gobierno mundial siempre está ahí difundiendo mala imagen de las personas que no le convienen. Así que tal vez el gobierno mundial haya puestole esa leyenda, esa maldición o esa condición de que era demasiado rastrero y todo eso, también a propósito. Recordemos también que esto fue en el tomo 38. No es la primera vez que Oda dibuja de manera distinta a un personaje ya cuando nos lo presenta. Y también puede respaldarse en que en el folclore de One Piece Davy Jones luce así, pero a lo mejor en realidad es diferente. Por otra parte, se nos dice que el encuentro entre Sebek e Imu y todo lo que allí aconteció ese día fue algo que se ocultó. Yo creo que esto es a lo que se refería Sengoku al contarnos sobre los piratas de Rocks. Pero lo que me llama la atención es que Imu no hizo nada, ni siquiera se movió para detener a Sebek, o ya lo habría atacado y por eso estaba como que sentado. Ni siquiera se pudo acercar por el haki tan fuerte. No sé, se me ocurren miles de cosas, pero tal vez fue que solo se le hizo tan insignificante que fue como, sigo jugando con las mariposas. No sé, está muy intrigante. Con la amenaza final de Sebek, sí, como que a Imu se le abrieron un poco más los ojitos, como que no le gustó la impertinencia, pero aún así, de la única persona a la que le hemos visto un real miedo es a Joy Boy. Tal vez realmente ese sea su total debilidad, la única persona a la que teme, y esto podría tener grandes consecuencias para ella. Recordemos que actualmente Mary Joyce está siendo asediada, por lo que sería interesante que Barba Negra aprovechara este momento para volver a Mary Joyce a cumplir la promesa de su padre de volver algún día. La existencia de Imu es uno de los grandes secretos en el mundo de One Piece, y aunque hay un nombre, Imu Neroda, escrito en el libro Génesis que leyó Sabo, muy pocos saben que alguien que ostenta por lo menos el nombre Imu sigue con vida, excepto figuras como Gorosei y los Caballeros de Dios. Ahora que sabemos que Sebek la conoció, lo agregamos a los pocos personajes que saben de su existencia. Sabo, que sí lo vio, Dragon e Ivankov, que se enteraron por él, Guapol por andar de mitotero, y el difunto Cobra. En lo personal, creo que Doflamingo también sabe de su existencia, ya que mencionó ese tesoro que se oculta en Mary Joyce y siempre ha parecido saber cositas. Ahora, parece que el objetivo de Sebek era tener esta reunión con Imu-sama. Pero ¿cómo es que Sebek sabía de su existencia? ¿Leyó los poneglyphs? ¿Algún libro con conocimiento oculto del que no conocemos? ¿O obtuvo esa información de alguien más? ¿Y de quién? ¿O simplemente fue metiéndose y metiéndose a ver qué encontraba hasta que se la topó? Y allí, nomás de verla, pues ya supo que no era contrincante para Imu-sama. Por tanto, ya que estaba ahí, a lo mejor pues nomás se limitó a sentarse y empezar a conversar, a ver qué salía. Pero resulta que Sebek no fue el único intruso en esa leveling. Ya supimos que Harald se disfrazó como guardia de uno de los reinos para colarse, porque pues no lo pelaban. Tal vez pensó que estando allí pues alguno de los reyes iba a congeniar con él, iba a ver el gobierno mundial sus nobles intenciones, pero todo salió mal y ahora Harald le está huyendo para evitar ser arrestado. Al verlo, algunos tenrubitos, que sabemos
vemos sus extravagancias no tienen límites, exclaman: ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Lo quiero como mi esclavo! Y otros simplemente eliminarlo para que sirva de ejemplo de no ser impertinente. Vemos a Harald en llamas por los ataques recibidos mientras grita: ¡Quema! ¡Ya lo entendí! ¡No podemos llegar a un acuerdo! Entiendo que entrar así fue un error, pero no creo que hubiera sido necesario llegar a estos extremos. Pero los guardias no lo escuchan, gritan: ¡No lo dejen ir! ¡Él ha sido quien ha secuestrado los reyes! Por supuesto sabemos que no fue Harald, sino Sebek. Aclarar que sin duda Sebek es alto. En esta imagen que ya vimos de él, en comparación con la estatura de Shirohige, pues les dije que mediría algunos 3 metros. Pero como reportaron que el culpable era alguien alto vestido negro, pues todo el mundo piensa que es Harald el más alto de allí. También se anuncia que un almirante ha sido asesinado y que el culpable se dirige hacia el castillo. Harald se molesta obviamente de que lo culpen y que no lo escuchen. En eso, Harald y Sebek cruzan miradas y Harald sabe inmediatamente que ese hombre es el culpable. Y Harald se enfurece ya que por su culpa está siendo inculpado él. Ninguno de los dos da marcha atrás y terminan enfrentándose en un choque de espadas que no llegan a tocarse. Pero el ataque de cada uno va acompañado de un poderoso haki del conquistador que arrasa con todo en un radio de 5 kilómetros. Un ataque que recuerda al mítico momento de Roger y Shirohige. Y aunque tiene mucha aura, el momento no llega tanto, pues a Rox inmediatamente le cae bien Harald. Por cierto, el hecho de que Rox tenga haki del conquistador nos confirma discretamente que Kurohige también lo tiene. A mí me parece obvio desde siempre que lo tiene, pero pues una prueba más para quien la necesite. Pues tenemos varios casos donde sí, así que definitivamente es una pista. Sebek se emociona y dice: ¡Wow! ¡Ja! ¡Dime tu nombre! Harald también notablemente emocionado, sabemos que en el fondo obvio disfruta mucho de las batallas, responde: ¡Vara! ¡Ja, ja, ja, ja! Soy Harald. Vara, Vara. ¿Por qué Harald se ríe? Vara, Vara. ¿Por qué no Rox? Ambos parecen llevarse más o menos bien a partir de ese breve enfrentamiento y terminan cooperando mutuamente para escapar de la situación. Harald le pregunta a Sebek en qué dirección queda Elbaf y Sebek le apunta hacia el nuevo mundo. Además, Sebek le dice que si sobrevive espera reunirse de nuevo con él, a lo que Harald le responde que no, ni lo piense, jamás se asociaría con un criminal. Sobre el admirante que se dice atacó Sebek, sus heridas fueron tratadas de inmediato, pero no sobrevivió. Por este hecho, Sebek se volvió famoso de la noche a la mañana, dejando en shock al mundo y recibiendo una gran recompensa por su cabeza. Aunque esta recompensa no ha sido revelada, ya que está cortada justo donde se indica la cantidad. Lo que hizo Rox fue realmente asombroso. Secuestró 5 reyes y irrumpió en la habitación de las flores, algo nunca antes visto en la historia. Amenazó a Imu, mató a un almirante, se enfrentó al gigante más poderoso y todo esto en un solo día. Así que por todo esto yo creo que sería la recompensa más alta hasta ahora, pues hizo lo que nadie más ha hecho. Pero también creo que más bien se nos oculta porque ya sabemos que las recompensas llevan juegos de palabras con los números en ellas, siendo estos mismos claras pistas que hacen alusión a la fruta o al nombre. Y si se nota, pues porque claramente es información que Oda aún quiere mantener oculta. Quería ver esos números. Pero sí se nos mostró algo muy claramente, la foto de cartel de recompensa de Sebek, que ya, o sea, cualquiera con ojos se da cuenta. Sebek aparece con la lengua de fuera y una pose de la mano muy particular. Otro guiño más de Oda con Buggy. Tiempo después, Sebek continuó con sus crímenes. Entre ellos el asalto y destrucción de un barco que se dirigía a Tierra Santa con un montón de dinero de tributo celestial. También se dice que destruyó una de las puertas de la justicia, las cuales sabemos están ubicadas en Enies Lobby, Marineford e Impel Down, aunque no sabemos cuál de estas fue. Con el dinero robado del gobierno mundial, Sebek compró un barco y se convirtió en algo parecido a un pirata.
y desde entonces estuvo enfocado en dañar al gobierno mundial. Pero conociendo de primera mano el alcance de poder de Imu, sabía que no podía hacerlo solo. Así que mediante el juego de Big Bad Fight logró hacerse de poderosos nakama de otras tripulaciones. Para quien no lo recuerde, este juego aparece en el arco de Foxy. Durante él, Luffy participó y terminó perdiendo a Chopper, aunque luego lo recuperó. Este dato da mucho sentido porque específicamente Barba Blanca, alguien que es de corazón noble, que siempre dije yo, ¿por qué seguiría a Zebek? ¿Por qué seguiría a Zebek? Y yo puse, Zebek no era tan malo entonces. Lo robó. Entonces esto da mucho sentido porque Shirohige está en la misma tripulación que Zebek. Pero ahora surge la pregunta, ya saben que yo todo quiero saber, ¿en qué tripulación estaba antes Newgate? ¿Quién sería su capitán? Volviendo al manga, vemos a Zebek y su tripulación llegar a Elbaf. En el momento antes de reunirse con Loki, ya aquí aún no eran una tripulación como tal, ya que navegaban sin bandera y ni siquiera tenían nombre. Parece que a Zebek no le importaban mucho esas cosas, esas formalidades. Regresamos a la línea temporal donde Zebek atacó a Loki, pero ahora nos situamos dentro del castillo Aurust. Loki sí volvió claramente herido, entonces le informaron a Harald. Para sorpresa de Loki, Harald regresa lo más pronto que le es posible a ver cómo está. Harald obviamente no conoce la verdad, le han dicho que Loki cayó por un acantilado y bueno, es lo que parecía. Y preocupado, Harald le dice con cariño que no debería de ir al inframundo, ya que es un lugar muy peligroso incluso para alguien tan fuerte como él. Loki se alegra un poco al ver que su padre ha vuelto, aunque está tan en negación en que alguien realmente lo aprecie que termina pensando que tal vez fue solo una coincidencia. Pobre Loki, realmente necesita mucho afecto. Una vez ha visto a su hijo y alegrándose de que ya se está recuperando muy bien, Harald se dirige a Zebek. Le están preparando una cena tamaño gigante que para ellos es un festín interminable. El rey le informa que ha escuchado muy malas cosas sobre él y le pregunta qué está haciendo en Elbaf. Zebek, desvergonzado y directo, le dice: te extrañé, Harald, quiero que te hagas mi nakama. Y prosigue animándolo a unirse, que de todas formas el gobierno nunca lo va a escuchar. Harald le responde que no sea tonto, que jamás se uniría a criminales como ellos. Y es que pues sí, ellos son unos piratas, pero él es un rey. Obviamente tiene que proteger y velar por los intereses de su nación. Así que le comenta que de colaborar con ellos, inmediatamente perdería la confianza de los países del mundo entero. Zebek le dice que eso no tiene sentido, que Elbaf es una nación conocida por ser la cuna de los guerreros más fuertes. Guerreros que si algo no les gusta, destruyen todo a su paso y ya. Pero Harald le responde que eso es cosa del pasado y que Elbaf está cambiando. Zebek, recordando la escena de enfrentamiento de espadas con Harald, le dice que la esencia de las personas nunca cambia y que él sabe que su corazón sigue latiendo por las batallas. Mientras todo eso ocurre, Barba Blanca, algo frustrado, le dice al Zebek que al menos trate de disfrutar la comida. Ya trae mucho habladero, ya lo atarantó, anda ahí de terco, y el otro se nota que obviamente no quiere y no va a ceder. Harald, tal vez al ver ese ápice de entendimiento por parte de Newgate, les advierte a todos: si siguen a un hombre como Zebek, solo terminarán en la ruina. Shiki se muere de risa y le dice que no, obviamente no sigue un idiota como Zebek. Y el abusivo de Shiki le dice que incluso si muere Zebek allí mismo, les daría exactamente igual. Y aquí comprobamos lo que antes ya mucho habíamos especulado. Esta banda operaba bajo una lógica similar a la de Barba Negra. No se sostiene en la amistad ni en la lealtad, sino en la convergencia de intereses. Sin embargo, también intuyo que hay algo más profundo en juego. No se trata únicamente de la conveniencia. Parece que vieron en Zebek un potencial que despertó una fe genuina en sus capacidades, aunque algunos de ellos no lo quieran admitir. Zebek tiene un plan: conquistar la isla Hachinosu, a la vez que pretende estafar al gobierno mundial. Antes de abordar el plan de Zebek, vale la pena detenerse en la apariencia de algunos miembros de los Piratas Rocks, ya que en este
este punto se nos revelan nuevos rostros. El primero y más importante para los acontecimientos más recientes es Ochoku. Tanto tiempo esperando para que nos revelaran cómo es Ochoku. Hubiera preferido el Gyojin. Yo sé que One Piece es mucho de no juzgues por las apariencias, pero le ven cara de que se necesitó de love y una alianza de Kobe y Kurohige para derrotarlo. Y sí, yo creo que todos al verlo pudimos notar pues el gran parecido con Caribou y Coribou. Estos infames hermanos asesinos de marines que se han visto envueltos en las aventuras de nuestros Mugis. Y pues todo en su aspecto sugiere que podría ser el padre de ambos. Esto abriría una conexión bastante interesante, pues sabemos que Caribou ha expresado su admiración por Barba Negra, el mismo hombre que derrotó a su supuesto padre y le arrebató el control de la isla pirata. ¿Por qué será? ¿Sabrá que Kurohige es hijo de Rox? ¿Sabrá que Ochoku era su padre? También tenemos otro rostro nuevo, Don Marlon, un gángster del West Blue. Actualmente se sabe que en esa región operaban 5 mafias, las cuales terminaron bajo el liderazgo de Capone Veggie, quien abandonaría su vida como mafioso tras aburrirse de ella para convertirse en pirata. Y obviamente Marlon también debe de tener relación con Veggie, será su padre o su abuelo. Y obviamente pues su nombre es en honor a Marlon Brando, famoso por su icónica interpretación de Don Vito Corleone, el jefe de la mafia en la película El Padrino. También está Gansui, al que conocimos como Hacha Plateada, a quien ya habíamos visto en el recuadro de los piratas Rocks que se presentó en Gat Valley y que creemos terminó siendo uno de los zombies controlados en Thriller Bark por Gecko Moria, al igual que Captain John y Gil Bastard, quienes sabemos se unirían a los Rocks después. También llama la atención Miss Bucky, la científica ladrona, apodo con el que nos presentaron a Buckingham, esto sí. ¿Quién me da risa como todos un habladero y ella pensando al ver al Harald? Es enorme. Y luego comenta que tal cual todos están con Rox por conveniencia y ella por el dinero. Se nota que es codiciosa, tipo Nami. Nos pasan a hablar de Hachinosu, conocida también como la Isla del Exilio. Resulta que en estos momentos era un lugar donde los gobiernos abandonaban a los criminales difíciles de controlar. Un sitio sin esperanza donde no había ni comida, solo les esperaba la muerte. Pero un día se descubrió una gran mina de oro en Hachinosu y una organización del bajo mundo ayudó a los criminales a hacer una fortuna. Gracias a esto los criminales lograron sobrevivir y empezaron a juntarse formando tripulaciones y convirtiéndose en piratas. Me pregunto, ¿esta organización del bajo mundo de cuál de los emperadores del inframundo se tratará? Tal vez aquí es donde empezó a amasar su fortuna Lufield, conocido precisamente como el dios de la fortuna, o Umid con su compañía de envíos, lo cual sería muy irónico, pues después sus servicios serían contratados por el mismo gobierno mundial para ayudarle con el transporte de suministros y materiales a Egghead. Este hecho de que Hachinosu, de ser una isla desolada sin nada, ahora sea una mina de oro literal, cuna de piratas, obviamente tenía enfurecido al gobierno mundial. Y entonces Sebek tuvo una gran idea: proponerles recuperar Hachinosu por una gran suma de dinero. Pero una vez se hiciera con el dinero, no entregaría ni a la isla ni a los criminales. Su verdadero propósito sería volverse amo y señor de Hachinosu y convertirla en un paraíso pirata. Sebek se regocijaba al contar esto, nada más de imaginar cómo el gobierno y la marina iban a quedar payasitos al ser burlados completamente con su astuto plan. Según él, este sería el comienzo de su vida, ya que usaría la isla pirata como base de operaciones para aniquilar a la marina, conquistar Tierra Santa y convertirse en el nuevo rey del mundo. Esta actitud de Sebek me recuerda a lo anteriormente dicho de Davy Jones, que era muy codicioso incluso para ser un pirata. Así que Sebek tal vez tenga la voluntad heredada de este personaje. Harald, incrédulo y viendo a Sebek como un loco, le dice: tu enemigo es muy grande, estamos hablando del mundo entero. Pero Sebek, convencido, responde: no importa lo que digas, sé que algún día lo conseguiré. En este mundo no existe algo como el poder eterno. Así que hagámoslo juntos, Harald. Si nos unimos, seremos invencibles. Harald se niega. Le dice que no puede involucrarse en algo así. Después de todo, es un rey. Mientras tanto, detrás de la puerta, Loki está escuchando toda la conversación y las grandes ambiciones de Sebek parecen resonar en él, que dice: el mundo
se nos presenta a Loki en un momento decisivo, cuando de pronto siente como si hubiera sido salvado. Y es que estamos presenciando justo donde nació su admiración por Rox. Y creo que lo que lo atrajo fue la naturaleza rebelde de la causa, una oposición frontal a las leyes del mundo tal cual lo conocemos. En ella encontró un propósito que llenaba el vacío de su corazón y llegó a creer que salvarse significaba rebelarse contra lo establecido, incluso esperar a someterlo bajo sus propios pies. Este tipo de pensamientos parece casi inevitable en alguien que nunca conoció el amor, que creció en un entorno hostil, donde no aprendió nada más que defenderse con violencia del desprecio de la gente. Loki se sintió tan profundamente inspirado por Sebek que creo que incluso su elección de arma refleja esa influencia. En este punto de la historia, Loki empuña un canabo, pero más adelante lo reemplaza por un martillo. ¿Recuerdan cómo golpea la espada de Sebek? Según el narrador, lo hace como un martillo. Y yo creo que obviamente eso sintió a ser golpeado, por lo que en este punto no solo adopta una nueva herramienta de combate, sino también una nueva forma de pensar moldeada por las palabras de Sebek. Y es algo que cualquier niño así pensaría. Están viendo que un humanito, que ok, es muy fuerte, pero yo soy un niño y ya soy muy fuerte y pronto seré mucho más fuerte y más grande como mi papá. Si ese humano dice tan seguro que puede ser el rey del mundo, pues yo también. Lo ayudaré a cumplir su objetivo hoy y cuando sea más grande ocuparé su lugar. Así pues, obviamente sin saberlo, Sebek le dio a Loki un propósito y sobre todo las ganas de vivir. Así pues, Loki sintió que había sido salvado por Sebek. Sebek no era una buena persona ni un buen ejemplo a seguir y por supuesto que no lo iba a salvar. Todo fue una ilusión alimentada con su propia inocencia infantil, pero estoy segura que Luffy sí será quien lo salve realmente. Sebek no dejó de insistirle a Harald que se le uniera durante 4 años, pero todas sus peticiones fueron rechazadas, hasta que llegó el momento en que Sebek ejecutaría su plan al ya haber reunido las suficientes figuras distinguidas. Todos ellos juntos al fin se cobijaron bajo el nombre y bandera de los piratas de Rox, los cuales, según nos cuentan, harían temblar al mundo como nunca antes. Vaya capítulo más increíble. En One Piece las voluntades heredadas suelen transmitirse entre individuos sin lazos sanguíneos directos. Sin embargo, en el caso de Sebek y Teach, parece que sí estamos bajo una herencia de padre e hijo. Sus objetivos están tan alineados que resulta difícil creer que Teach conoció personalmente a su padre. Pero hay un detalle que complica esta idea. El incidente de God Valley fue hace 38 años y Teach tiene 40. ¿Cómo pudo haberse visto influenciado por Sebek si se supone que este murió en aquel evento? Se me ocurren un montón de posibilidades, pero sin duda es una incógnita que será fascinante de descubrir. Quiero tomar un momento para agradecer a nuestros miembros del canal: Gerardo Silva, Noé Aguilar, Esteban Varas, Istab Adler, Luis Quijada, Tono, Edgardo Sánchez, Jaime Bernal, Carlos SM, Martín Calist, Pablo Carrizo, Mario Corado, Esgeciel, Leonardo Ferreira, Jacer Soto, Eduardo Espinosa, Anonymous, Philly Santillán, RBN Robin, Andrés Gámez, Juan Zamora, Sferta y Leonardo Sánchez. Bienvenidos y gracias por tu apoyo. Si tú también quieres acceder a contenido exclusivo a la vez que me apoyas, únete a las membresías del canal.